Junto con las orquídeas, cactáceas y bonsáis, los helechos constituyen uno de los principales grupos de plantas ornamentales. A pesar de carecer de flores, tienen una inmensa belleza debido a una gran diversidad de formas, tamaños y tonalidades. Estas antiguas plantas verdes no solo son increíbles a la vista, sino que son plantas antiguas que poblaron la Tierra hace aproximadamente 360 millones de años durante el período Carbonífero, mucho antes de la aparición de las plantas con flores. Son consideradas algunas de las plantas más primitivas que aún existen en la actualidad. A lo largo de su evolución, los helechos han experimentado una amplia diversificación y adaptación a una variedad de entornos, lo que los convierte en uno de los grupos de plantas más exitosos y diversos en la historia de la Tierra. Los helechos son una de las plantas de hoja verde más populares tanto en cultivos de interior como de exterior. Son plantas criptógamas, es decir, que no producen ni flores ni frutos y cuentan con miles de especies agrupadas en 6 familias principales, la mayoría de ellas sorprendentes por la belleza de sus hojas, llamadas frondes. Las partes de un helecho son: el esporofito está compuesto de raíces, tallo y hojas, pero lo que generalmente vemos a simple vista solo son las hojas, ya que tanto las raíces como el tallo, mejor conocido como rizoma, se encuentran enterrados en el sustrato o en algunos casos el tallo se encuentra parcialmente enterrado. Las principales funciones de las raíces son fijar la planta al suelo y la absorción de agua y sales minerales. El tallo, llamado rizoma, suele ser subterráneo excepto en los helechos arborescentes en los que es aéreo. Es un almacén de alimento del que surgen los frondes, que son las hojas, en general en disposición radial en torno a un punto central. Estas hojas o frondes tienen una clara función fotosintética o alimenticia por su color verde, pero también tienen la función de formar y proteger las esporas. Las esporas son la estructura reproductiva que produce la planta de helechos para reproducirse. Estas esporas se encuentran en los soros, que son pequeñas agrupaciones en la parte interior de las hojas. Cuando las esporas maduran, son liberadas al aire y pueden ser dispersadas por el viento. La hoja de un helecho es el órgano que hace la función de hoja en los helechos y pterodofitos. La diferencia con las hojas verdaderas del resto de plantas es que también puede hacer función reproductiva. Son delgados y con poca protección contra la desecación, por lo que tienen tendencia a deshidratarse con facilidad. De ahí que los helechos viven en ambientes con humedad elevada. El fronde se puede secar durante el invierno, pero el helecho vuelve a reproducir frondes nuevos al llegar la primavera. Algunos frondes son estériles y otros fértiles. Estos últimos son los portadores de esporangios, generadores de esporas, y que los helechos se llaman soros. La forma y situación de los soros en los frondes sirven para identificar la especie. La brotación de un fronde es muy característica. Se reproducen por desenrollado de la lámina. A diferencia de otras plantas, los helechos son plantas perennes, sin semilla, con hojas grandes y con habitantes naturales del sotobosque. Dado que no poseen ni semillas ni flores, se reproducen por esporas o por plántulas que crecen en sus rizomas. Para su reproducción son muy dependientes de la humedad, pues sus esporas necesitan una elevada humedad, por eso crecen allí donde las condiciones ambientales son húmedas. La mayor parte de los helechos no superan los 2 metros de altura, sin embargo los helechos arborescentes pueden llegar a alcanzar los 15 metros. Los helechos epífitos pueden desarrollarse sobre troncos o ramas de un árbol. Otros helechos son terrestres y se desarrollan en zonas húmedas y sobre el mantillo del humus. Algunos géneros como Davalla, Asplenium o Atyrium son más fáciles de cultivar. Ahora vamos a ver algunas curiosidades de los helechos. Se cree que surgieron hace más de 300 millones de años. Algunas hojas de los helechos han quedado petrificadas en fósiles. Los helechos no tienen flores, frutos ni semillas. Tienen raíces, tallos y hojas. La parte visible de la planta consta solo de hojas, conocidas como frondas. Cuando brotan las hojas lo hacen enrolladas en espiral. El tallo, conocido como rizoma, suele estar bajo tierra. Se reproducen por esporas a través de los soros, pequeños puntitos o masas circulares que se encuentran en el envés de las hojas. Existen múltiples variedades, la más común es la Nephorlepis. Sus hojas pueden ser pequeñas y triangulares, largas y anchas o gruesas y elongadas. El cuerno de alce es en realidad un helecho. Los helechos pueden reproducirse de diferentes formas. En las hojas se encuentran las esporas. Las colocamos en bandejas con sustrato y cubrimos con un plástico. Regamos frecuentemente y mantenemos la humedad. O por tallos. Con cuidado seleccionamos un rizoma y lo plantamos en una nueva maceta. Los cuidados de los helechos son:
La luz. Los helechos necesitan luminosidad pero no luz directa. La temperatura debe ser entre 15 y 24 grados centígrados. El riego, en verano hasta 2 veces al día, necesitan pulverizados frecuentes ya que necesitan humedad. Las plagas que le atacan son la cochinilla, pulgones, ácaros y nemátodos. Es una planta que si regamos en exceso puede morirse rápidamente y si dejamos que se seque por no regarla correctamente también. El lugar donde ubicarla también puede ser un motivo más para su adiós definitivo. Se suele indicar que los baños son un lugar idóneo para esta planta por la humedad que necesitan. Sin embargo, tienen que tener luminosidad. Si no es así, descarta esta ubicación. Es una planta para aficionados aplicados y metódicos.